le dije, papá, yo quiero firmar ese contrato, me quiero ir a Estados Unidos a jugar pelota. Y ahí empezó la carrera de Omar Vizquel. Bueno, 24 años después aquí estamos, señores. Eso sí me dolió bastante. José era un gran amigo mío y hoy en día él hasta me odia. Roberto Alomar, Carlos Baerga, Ray Durham, Tony Fernández. ¿Con cuál segunda base Omar Vizquel se sintió cómodo? Bueno, déjame empezar por los que no me sentí cómodo. ¿Qué tal, amigos de Baseball Play? Bienvenidos una vez más a un episodio desde el Clubhouse con la Liga Mayor. Un episodio especial. Hoy con mi partner, mi llave de doble play, Omar Vizquel, quien les habla, Víctor Bocón, el primer podcast de la Liga de Verano en Venezuela. Bueno, Omar, hoy tú eres la estrella, el novio de la madrina, todo. No me tocó presentar hoy. Qué No. lástima. Hoy deberíamos cambiar el nombre al show. Ajá. En vez de desde el Clubhouse, deberíamos ponerle desde mi cocina. Así es, bueno. Hablando de eso, ¿qué es lo que más te gusta cocinar, Omar? Bueno, yo no tengo en realidad un menú así que yo diga esto es lo que voy a hacer porque esto es lo que me encanta. A mí me encantan toda clase de comida, pero Claro. Últimamente me ha gustado cocinar mucho el pulpo. Ok. Que es algo ok. bastante complicado de llegar a la cocción. a su cocido Claro. perfecto. Pero bueno, para eso estamos, para ir aprendiendo todos los días. He tenido la oportunidad de ver varios videos y ver lo complejo que es la gastronomía, especialmente aquí en nuestro país, pero estoy fascinado porque la verdad que a cada restaurante que vamos, cada vez que nos invitan a comer, la experiencia culinaria ha sido espectacular aquí Sí. en Caracas. Y bueno, también no te puedo decir, Maracay, Valencia, Barquisimeto, ha estado chéverísima. Después de tanto tiempo estar comiendo esas comidas malas en Estados Unidos, Ok. uno llega aquí y uno dice, wow, la verdad que uno extraña esta comida, pero inmensamente. Ahora, antes de entrar a lo que es el béisbol, a lo que conoce la gente de Omar Vizquel, vamos a hablar de ese Omar Vizquel fuera del terreno. Omar, abiertamente tú siempre has sido un hombre versátil, ¿no? Y sobre todo para las artes plásticas. Uh-huh. ¿Cómo está eso hoy en día de Omar? Entiendo que incluso inauguraste galerías allá en Estados Unidos, sobre todo con tus pinturas, con tus esculturas. Háblanos un poco de eso. Bueno, sí, la exposición, la última que tuvimos, tenía que ver con el béisbol. No sabía que tenía tantas pinturas de béisbol hasta que en realidad me propusieron una. Y se trató el año pasado en la última Serie del Caribe, que fue en Miami. Conseguimos un espacio muy bonito y pudimos traer 25 obras de béisbol que fueron expuestas allá. Hubo buen movimiento de la gente que nos fue a visitar. La verdad que fue algo completamente diferente para ellos. Los temas de conversaciones fueron muy interesantes y me llamó mucho la atención a mí porque nunca las había visto expuestas a todas juntas. Claro. La verdad que fue una energía increíble que sentí durante la exposición. Hubieron buenos contactos, buenos amigos. Y qué chévere pues que finalmente pude exponer eso. Y hoy en día no solo la pintura, sino la escultura. He conocido un par de escultores aquí venezolanos que me han extendido la mano para trabajar en sus talleres. Daniel Suárez es uno de ellos, que estoy haciendo un guante espectacular de metal grande, algo que siempre había tenido en mente. Ahora tengo el espacio para hacerlo. Ok. Pero sí, ir incursionando en cualquier movimiento de arte que hay en el país. Aquí hay unos artistas muy buenos. He podido conocerlos y la verdad que me llena de placer compartir con ellos. Ahora, hablas de 25 obras, Omar. ¿En qué momento? Porque obviamente, dado a tu carrera del timbo al tambo, viajando entre ciudades, ¿en qué momento Omar Vizquel pudo haber hecho 25 obras? Después que se acababan las temporadas, yo tenía mi periodo de tiempo en la cual me preparaba para entrar en la siguiente temporada. Por eso algunas veces no venía a jugar aquí a Venezuela, muchas veces. Y bueno, eso me permitió pues trabajar en 5 o 6 obras al mismo tiempo, todas pegadas en un canvas alrededor del garaje, que era donde yo trabajaba. Los carros los tenía que estacionar afuera porque no tenía espacio de tanta cosa que tenía en el piso, pinturas, espátulas, cosas, pinceles por todos lados.
Y bueno, eso me permitió pues expresar y liberar todo ese estrés con el canvas y con la música, lógicamente. ¿Te agobiaba el béisbol o tanto béisbol te agobiaba ya después de una temporada? Sí, bueno, fue una larga carrera, ya 45 años, a los 45 años fue mi último año jugando béisbol. Y bueno, sí, uno tenía que buscar vías de escape, las vacaciones a lo mejor no eran suficientes. El hecho de estar en una playa o algo, algunas veces se te hacía corto el tiempo y claro, tenía que hacer algo diferente. Y el escape de la música y de la pintura fue increíble para mí. ¿Y los timbales? También, aunque nunca agarré clases ni nada, era más que todo de vacilón, de escuchar una canción y tratar de seguir el ritmo. Hay muchos ritmos que a lo mejor uno no los domina, hay su técnica en todo y eso hay que estudiarlo. Siento mucho respeto por los músicos y simplemente me encanta todo género musical y bueno, y eso lo disfruto bastante. Siendo Omar Vizquel un caballo, un líder en los clubhouse que estuviste, ¿qué música ponía Omar Vizquel en esos clubhouse? Pura salsa. Yo creo que la salsa es el género que más predomina. Hoy en día, bueno, hay mucho reggaetón que la gente está poniendo por la nueva generación de peloteros. Bueno, ahora hay merenguetón también. Sí, bueno, merenguetón, tecnotron, tecnomusic, todas estas clases de género, pero yo creo que la salsa era lo que más escuchábamos nosotros. Inclusive cuando nosotros veníamos de turno al bate, yo ponía canciones de salsa. Una que recuerdes así que bueno, una que se llama Cuero Nada Más, que la canta el Chano Pozo, un descargue de timbal, un ritmo muy rápido. Ponía la de Guaco, Sentimiento Nacional. Ponía todo lo que tendría que ver con descargue de timbales, esa la ponía yo. Ok. La de Timbalero, El Gran Combo. Claro, por supuesto. Bueno, varias, pero también ponía de rock, porque no los 4 turnos o 5 turnos ponía salsa. Claro. Otros turnos ponía rock. Me gustaba mucho poner canciones de Led Zeppelin. Bueno, y además estamos hablando de Cleveland, donde está el Museo del Rock, la ciudad del rock en Estados Unidos. Sí, bueno, y ese museo yo creo que necesita un poquitico de fuerza, porque el lugar es fantástico, la construcción o sea, increíble, pero el contenido que hay adentro, yo creo que tienen que como que buscar mejores cosas. Hay que mejorar la calidad de los artículos adentro. Quién sabe, a lo mejor una guitarra que puedas hacer en artes plásticas y la dona. La hice. Hubo un año en la cual alrededor de la ciudad Cleveland empezó a darle guitarra a todos los artistas locales y bueno, me tocó a mí pintar una guitarra en la cual eran expuestas en las esquinas de los diferentes calles de la ciudad. Claro, bueno, cuando fue el Juego de Estrellas. Exacto. Sí, y bueno, esa exposición duró ahí por mucho tiempo. Inclusive después de que se acabó la temporada, la gente la disfrutó tanto que las dejaron puestas en los diferentes lugares. Y bueno, nosotros nos tomábamos fotos con todas las guitarras. Fue muy bonito ese momento. Y hablas de esas facetas, ¿no, Omar? Que te ha tocado vivir, ¿no? No solamente como pelotero de Grandes Ligas, artista plástico, ahora como embajador, bueno, ahora no, desde el año pasado, como embajador de la Liga Mayor. ¿Cómo has visto, dado a tu currículum y a tu óptica de lo que era antes esa Liga de Verano, de lo que existía aquí en Venezuela, ahora esta Liga Mayor? Bueno, yo nunca vi ni formé parte de la Liga de Verano anterior. Claro. Que por supuesto teníamos otros compromisos, no nos daba tiempo. Sé que existía, sabía que existía y sabía de todas las oportunidades que tenían los peloteros de seguir en la continuidad de su juego, que es lo que te desarrolla como pelotero. Pero hoy en día que la estoy viviendo de cerca, que he tenido, este es mi segundo año trabajando con la Liga Mayor, me siento muy complacido de estar con ellos. Es un grupo de muchachos que son muy trabajadores, muy serios. Me ha encantado trabajar. La dinámica que hemos tenido ha sido espectacular. Por eso a lo mejor me invitaron a formar parte un año más con ellos. Y bueno, nos hemos esforzado en tratar de mejorarla de la mejor manera. Hemos conversado con muchas personas entendidas del béisbol que nos puedan apoyar, que nos puedan ayudar de alguna manera u otra. Y al punto tal, pues, que los comentarios que hemos escuchado, tanto de los peloteros como de la gerencia y de los managers y de todo, ha sido muy positiva. Entonces, eso nos indica, pues, que vamos en buen camino, la gente está contenta, vamos a seguir a ver si podemos expandir la liga un poquitico más y tratar de mejorar aquellas inquietudes que tengan cada uno de ellos. Pero me llena de placer porque, bueno, es mi mundo. Estoy en contacto directo con el béisbol, algo que me permite conversar con muchos de ellos, con los
ex peloteros que jugaron conmigo, que formamos parte de diferentes divisas. Y hoy en día me enorgullece verlos a ellos en esos cargos de manager, de cargos gerenciales, que son, digamos, lo más importante para llevar a cabo todas estas ligas y estos equipos. Ahora, Omar, viendo a estos ex compañeros en estos cargos, ¿te gustaría pertenecer en algún momento a alguna gerencia o más allá? ¿Quiere Omar Vizquel volver al terreno como manager? ¿Quién sabe? ¿Recibiendo alguna oferta de algún equipo de la Liga Mayor? Bueno, yo lo quería hacer en la Liga Invernal, empezar por allí. Yo creo que siempre he tenido el sueño de manejar o de manallar al equipo Leones del Caracas, como lo había dicho con anterioridad. Claro. Esa posibilidad está ahí latente. Para mí, qué chévere que José Aguacil ha hecho un trabajo extraordinario. Somos grandes amigos, siempre conversamos del béisbol. Y me enorgullece pues que él esté a la cabeza del equipo. Me llama mucho la atención lo que ha sucedido con la divisa en estos últimos años y siempre había estado interesado en eso. O sea que si la posibilidad no está ahí, estoy aguantadito. Okay. No sé hasta cuándo pueda hacer eso, pero siempre eso es lo que he tenido en mente, pues empezar con el equipo que me dio la oportunidad a mí y bueno, ver qué pasa en adelante. Pero sí has recibido ofertas de otros equipos. Sí, he recibido un par de ofertas de otros equipos en la cual he rechazado por temas personales. Claro. Me gusta mi equipo, lógicamente, y por ahí quisiera empezar. Pero uno nunca sabe hasta dónde pueda aguantar esas ganas. ¿Cómo se vería Omar Vizquel con una camisa del Magallanes o de La Guaira? No, increíble. O sea, no me puedo ni imaginar ese momento. así. Sí, o una imagen. Claro. Porque sí he tenido imagen, sí me he puesto camisa de las Águilas del Zulia para un show, para Navegantes de Magallanes, para el Día de los Inocentes, para los Tiburones de La Guaira cuando la Serie del Caribe. O claro. sea, siempre ha existido eso, pero no como trabajo, pues no, Okay. no en algo serio. Ahora, Omar, vamos a remontarnos año 84-85. Haces tu debut con Leones del Caracas, tan solo 17 años de edad. Antes de ese momento, ¿hubo intenciones de firmar con algún otro equipo o para Omar Vizquel siempre existió un solo norte llamado Leones del Caracas? Sí, yo creo que cuando uno tiene esa edad uno no tiene ni la más mínima idea de con qué equipo vas a firmar. Tú simplemente quieres jugar béisbol. Okay. Tenía el contacto de Luis Morales, que yo jugué con Luisito Morales en el Mundial del Béisbol Preinfantil en el 77. Su padre era parte gerencial en el equipo Leones del Caracas. Y bueno, lógicamente, cuando uno llega ya a esa edad, uno quiere convertirse en un profesional. Él me consiguió esa oportunidad de ir al estadio universitario para practicar con el equipo. Y ese mismo día, Víctor, estaba un scout de los Marineros de Seattle llamado Mari Martínez. Okay. Yo no me imaginé que yo iba a hacer un tryout con un equipo de Estados Unidos. Sin embargo, él estaba allí, me vio fildeando, me vio bateando. Y rápidamente me dijo, oye, chiquito, me gustaría conversar contigo, con tus padres. ¿Cuántos años tienes? Y yo le digo, no, yo lo que tengo son 16 años. Estoy estudiando todavía mi 5º año en el liceo. Y me dijo, me gustaría conversar con ellos, quizás mañana, dame tu número de teléfono. Y el señor se presentó en la tarde, al día siguiente, en la casa de mis padres. Okay. Y estuvimos hablando sobre quién era él. Él era un scout de los Marineros de Seattle y quería contar con mi servicio. Cuando habían ya muchachos ahí 6, 7 meses practicando que no se le había brindado todavía una oportunidad de firmar, a mí se me presentó rápidamente. O sea, no sabíamos qué hacer, no sabíamos a quién contactar ni con quién conversar. Y bueno, se nos ofreció un contrato de $3,500 para mi bono para ir a jugar a los Estados Unidos y eso era lo que yo quería. Entonces le dije, papá, yo quiero firmar ese contrato, me quiero ir a Estados Unidos a jugar pelota. Y ahí empezó la carrera de Omar Vizquel. Bueno, 24 años después, aquí estamos, señores. Aquel equipo de Caracas, Antonio Armas, Andrés Galarraga, Gonzalo Márquez, sí, ya con más de 20 temporadas a cuestas. ¿Qué recuerda Omar Vizquel ese momento entrando al Clubhouse siendo un muchachito? Bueno, cuando yo llegué al equipo Leones del Caracas, por supuesto, el Clubhouse era pequeño, ¿no? No todos los peloteros que estaban firmados tenían un locker en la parte de arriba. Entonces, había un sótano abajo donde ellos expandieron, pero en ese sótano habían ratas, habían gatos viviendo allá abajo. O sea, se sentía algo como temeroso allá abajo, ¿no?
Estamos hablando en el universitario de hace 40 años atrás, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y ese ambiente ahí era como dificultoso. Pero ahí estábamos los chamos, los prospectos que queríamos llegar a estar con el equipo, a subir en el clubhouse grande. Ahí estuve practicando porque a pesar de que yo firmé en Estados Unidos, el equipo Leones no me había extendido todavía un contrato. Okay. Yo tenía que viajar a los Estados Unidos porque no existía la Liga Dominicana. Y bueno, y tratar a ver si sobrevivíamos ese colador de tantos peloteros y tratar de llegar al equipo rookie, de novato, de allá de los Marineros de Seattle. Cuando yo regresé ese año, que ya vivimos nuestra primera experiencia allá en Estados Unidos, entonces el equipo Leones del Caracas me firmó y allí pues tampoco entré en el roster porque era muy novatico, pero sí por lo menos podía practicar con esas luminarias. Veía a Odilo Díaz, a Antonio, a Gonzalo, inclusive a Marcano Trillo, los que estaban en Grandes Ligas, claro, los que eran los caballos del momento. Entonces eso para nosotros fue un impacto, wow, a primera vista. Pero yo creo que el que más me ayudó en esa oportunidad fue Gonzalo Márquez. Gonzalo fue ese consejero que siempre estuvo allí para mí, siempre estaba aconsejando a los novatos. Y hubo otra persona que estaba trabajando con la organización de los Marineros de Seattle, llamado Flores Bolívar. Claro, por supuesto. Que era un receptor que estaba también tratando de abrir pues, cavidad pues, en su carrera en los Estados Unidos, pero fue una persona muy consejera y alguien a quien tengo que agradecer mucho. Ahora, Omar, ¿crees que ha cambiado esa mentalidad? Sobre todo tú, teniendo 16 años, firmas con Seattle, tienes que irte para allá. Cambio de cultura, cambio de idioma. ¿Cómo vivía Omar Vizquel o cómo se trató de adaptar Omar Vizquel en esos tiempos allá en Estados Unidos? Bueno, siempre es difícil para un chamo de 17 años dejar a tu familia y llegar a un ambiente diferente, ¿no? Me recuerdo que yo llegué a vivir con 9 otros latinos en una casa. Éramos 3 dominicanos, 3 puertorriqueños, éramos 3 venezolanos, había un colombiano y todos conviviendo bajo un mismo techo. Entonces imagínate 10 hombres viviendo juntos, tratando de buscar un sueño. Y bueno, eso era como una cajita de cangrejo, ¿no? Que todo el mundo te quería jalar para abajo. Pero siempre estaba, por lo menos una vez a la semana, llamaba a mis padres para que me aconsejaran en situaciones que vivíamos. Y ellos me daban sus mejores consejos. Okay. Creo que yo me quedé enfocado más en mi desarrollo de juego, porque eso era lo que yo quería, ese sueño, de portarme bien, de tratar de entender el inglés. Fue una suerte que el manager que teníamos en ese primer año era Manny Estrada, un tipo que era como un medio chicano que hablaba los 2 idiomas. Okay. Y fue beneficioso para todos los que estábamos ahí en ese equipo. Pero buenísima, esa experiencia de muchacho, de estar compitiendo, es lo que tú esperas y te preparas, ¿no? Para tú tratar de sobrevivir, porque siempre decían, wow, los gringos son 2 metros, tienen mucha fuerza, tal. Y ese año firmaron, imagínate. El round número 1 era campo corto. Era un muchacho catire, corpulento, que yo creía que no iba a tener vida con él. Y sin embargo, cuando empezamos a coger rolling, el manager lo puso en tercera base y me dejó a mí en el shortstop. Okay. Entonces, eso fue una buena señal, pues, esa oportunidad que recibí allí, que la aproveché al máximo. Y bueno, cuando llegué aquí a Venezuela, firmé con el equipo Leones del Caracas. ¿En algún momento durante ese periplo de ligas menores, esos primeros años, Omar, pasó por tu cabeza tirar la toalla por no haberte adaptado, por la falta con la familia? No, eso no existió. Inclusive en los momentos más difíciles era cuando tú tenías que trabajar más. Tú llegabas a la casa un poquito alicaído, triste, abrazabas la almohada, recapacitabas. Y al día siguiente te ibas, si la práctica era a las 4 de la tarde, tú llegabas a las 2 de la tarde porque tú querías tratar de salir del hueco en que estabas, mejorar en el aspecto que tú estabas flaqueando en ese momento. Y bueno, y ese trabajo diario y constante creo que fue lo que me ayudó pues al éxito. Fíjate que 2 años después quedas campeón con Leones del Caracas, temporada 86-87, justamente con ese no-hitter de Urbano Lugo a Tiburones de La Guaira. ¿Cómo vivió Omar Vizquel ese momento? No, ¿Cómo se vivió? Bueno, ese fue el primer momento en que yo estaba envuelto en un no-hit no run. Digo, wow, ¿qué hago yo aquí? Que, o sea, no
no puedo dejar pasar nada, tengo que tirarme cabeza, tengo que defender esto como sea, porque este hombre está tirando un juegazo. Y además que lo hizo en un playoff, que fue algo, creo que fue en un playoff que lo hizo. Entonces fue súper, esa experiencia de vivirlo aquí en Venezuela, ante todos mis amigos, con Urbano Lugo, con todos nuestros compañeros, es inolvidable. ¿Por qué el 23 en el dorsal de Omar Vizquel? Mira, yo cuando llegué al equipo Leones del Caracas, a mí me dieron el número 4. Y bueno, el número 4 ya era como un número que lo usaban los regulares. Claro. Pero yo tenía apenas 17 años y me sorprendió que me dieron el número 4, aunque yo quería usar el número 17 porque Chico Carrasquel era el ídolo de mi padre. Mi padre siempre admiró mucho al Chico Carrasquel. Y cuando yo llegué por primera vez al equipo, el Chico era el manager de los Leones del Caracas. Entonces, imagínate, yo no podía agarrarle el número al manager. Y el número 4, bueno, no sé, lo vi bien y lo recibí. Okay. Pero cuando estábamos a mitad de temporada, llegó un gringo llamado Dornell Nixon. Okay. Y él quería jugar con el número 4. Entonces, bueno, los novatos siempre pagan y me quitaron mi número 4 y me dieron el 23, que en esa época creo que Luis Peñalver se había retirado, que le decían el caballito de hierro, un lanzador. Sí. Y bueno, y quedó el número 23 disponible y ese fue el número que me dieron. Entonces, a mí no me gustaba mucho ese número, pero mi madre me dijo, no vale, ya te ha ido bien con ese número, quédate con él, no lo cambies. Inclusive si te dan otro, dile que no, que tú te vas a quedar con ese número ya de por vida. Entonces, bueno, por eso me quedé con el 23 aquí en Venezuela y usaba el 13 en honor a David Concepción allá en Estados Unidos. Precisamente te iba a hablar de eso. Viene los 80 años de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, se va a jugar en honor a don David Concepción, ídolo de Omar Vizquel, pero además de David Concepción, porque ya hemos tenido conversaciones fuera de micrófono sobre lo que él representó en ti. ¿Qué otro pelotero tú veías así de chamo, sobre todo para tener esa agilidad y esas peripecias en el campo corto? No, si supieras que yo no seguía mucho a campo corto. A mí me gustaba mucho Ricky Henderson. Ese era mi pelotero favorito desde siempre. No sé, debe ser la manera en que jugaba la pelota, la manera en que robaba base. Después conocí, bueno, en mi primer año, imagínate, mi primer año en Grandes Ligas fue en el 89, jugamos con los Atléticos de Oakland, mi primer juego de Grandes Ligas, y conocí a Ricky Henderson, le di la mano cuando estábamos agarrando práctica de bateo y eso, wow, eso para mí fue, wow, como que hubiese visto a Dios. Claro. Entonces, claro. Me tomé una foto con él, recuerdo, y bueno, y ese fue mi primer día en la Grandes Ligas, que por cierto hice un error costoso porque ese rolling lo batió Dave Parker. Ok. Que todo el mundo conoce a Dave Parker. La Cobra, pues. Sí, la Cobra. Un rolling cargado hacia mi mano izquierda que no pude dominar, y después recuerdo que Mark Maguire dio un jonrón para que el equipo se fuera arriba 2-0. Entonces, esos son momentos inolvidables, hermano. Esos primeros días que tú entras a un estadio Grandes Ligas, ya lo hemos escuchado de todos los invitados que hemos tenido aquí en el programa, cómo el corazón es a 1000 por hora, a pesar de que tú te preparas mentalmente para un reto así, es tu sueño. O sea, claro. Llegué, aquí estoy, quiero vivir esta fantasía. Era Disneylandia cuando entra por primera vez, es algo inolvidable. Omar, hablas de eso, del tema mental en los jóvenes, ¿no? Venezuela y el mundo ha cambiado mucho desde tu debut, por decirlo, o sea, por poner un punto de inicio, al día de hoy. ¿Crees que los jóvenes también han cambiado esa psicología, dado que tú también fuiste manager, conversabas con los jóvenes siendo técnico en Grandes Ligas? ¿Ha cambiado eso? Sí, la maduración mental que ha transformado a los chamos hoy en día ha sido esencial para el desarrollo de nuestro éxito en el béisbol venezolano. Ya no es una conversación de que quédate abajo a la hora de fildear y trata de hacerle swing recto a la pelota, que era lo que nos enseñaban a nosotros. Ahora las técnicas y la manera de hablarle al pelotero, los scouts, los diferentes dirigentes, es diferente, y esa maduración uno la nota cuando uno va a dar clínicas a los chamitos. Cómo tú tienes una conversación con un chamo de 14, 15 años que está en vísperas de firmar un contrato, ya ellos te hablan de ángulos, de porcentajes, cómo el béisbol ha venido desarrollando, pues ese lado mental ha sido maravilloso, porque hoy en día esos peloteros maduros salen
y a comerse el mundo. Claro. Y llegan allá con una mentalidad diferente y si por casualidad de la vida le da mal, muchos de ellos tienen oportunidades de estar en oficina, de tomar otros trabajos, no solo en el béisbol, sino en el deporte, que los pueden ayudar a desarrollar equipos, a formar otra clase de mentalidad en atletas. Y me encanta, pues, de la manera que estos chamos se están desarrollando. ¿Qué es lo más o cuál es la clave para mantenerse en Grandes Ligas? Oye, no hay una clave, hay varias. Uno habla de valores, de los valores tuyos, tanto de disciplina, puntualidad, responsabilidad, dietas, trabajo constante. O sea, hay una variedad de cosas que tienes que hacer para tú mantenerte en Grandes Ligas, no solo tu habilidad física. Okay. Todo eso que hemos mencionado es importantísimo. Hoy en día hay muchas leyes que protegen a los peloteros, pero también que están como en el ojo de la lupa. Cualquier cosita se magnifica y como hay tanta competencia hoy en día, eso puede reducirse en que, bueno, adiós, no queremos más tu servicio. Y eso es importantísimo tocárselo a la juventud, porque algunas veces uno comete errores, Víctor. Y esos errores no vas a tener a lo mejor una segunda oportunidad de tú regresar a donde tú querías. Y eso es lamentable, verlo en la juventud. Claro. Me pasó a mí que, bueno, después de mi retiro tuve un par de complicaciones fuera del terreno de juego que me han alejado de esas oportunidades de trabajo. Yo creo que eso no ha permitido de que Omar Vizquel siga en un terreno de juego. Y eso me ha afectado bastante porque yo... ¿Qué más quiero que trabajar un equipo de Grandes Ligas, de pasar esa batuta, todas las indicaciones, las cosas que yo viví, todas las técnicas, todas esas cosas que tú aprendiste, tú quieres transferirlas, quieres decírselas a los demás peloteros para que ellos también tengan su éxito. Entonces mi trabajo ha sido ese, más que todo el trabajo de la Liga Mayor ha sido aconsejar a esos chamos y de dar estas clínicas de béisbol menor porque es interesante y es importante que ellos escuchen todas esas experiencias para que no tengan una mala vivencia cuando ellos tengan esas oportunidades. Fíjate que tocas eso, ¿no? Esos errores que cometemos todos como seres humanos que generan consecuencias, ¿no? Y tú lo mencionas de experiencia propia. ¿Tú sientes que eso que sucedió en tu vida cambió la ruta hacia el Salón de la Fama? Sí, totalmente, totalmente. Me di cuenta que ya en mi tercer año yo tenía 52% en las... Estás por encima de Luis Aparicio en las proyecciones. Sí, en las proyecciones. O sea, yo venía encaminado a estar, pues, en un pedestal, o bueno, tener esa oportunidad muy cerquita. Pero bueno, se me complicó. Primero vino el problema con mi ex esposa y después vino el problema con el trabajador en los Medias Blancas de Chicago. Y de ahí en adelante, muchos de los votantes cambiaron su forma de pensar, a pesar de que nunca fui castigado o juzgado por lo que se me estaba acusando. Pero ya eso como que cambió un poquitico la forma de pensar de ellos. Sí. Entonces, bueno, sí, yo creo que eso lógicamente ha afectado esa votación. ¿Te quita el sueño entrar al Salón de la Fama? Yo creo que me ha molestado de la manera que sucedió porque en verdad creo que necesito una segunda oportunidad ya que he aclarado mucho lo que viví. Tuve un tiempo como... analizándome, recapacitando en las cosas que hice y que no hice. Porque también, como te digo, no valió la pena que hubo tanta bulla por algo pequeño. Porque simplemente un subtítulo puede cambiar ese modo de pensar de la gente. Y ese subtítulo me rayó, pero negativamente muchísimo. Y bueno, ahora es tarde para uno dar tantas explicaciones y tantas cosas. Pero es la realidad de la vida. O sea, sucedió, pasó, y ese cambio de mente de los votantes ha sido difícil de cambiar. A propósito de eso, recientemente sale la noticia de que Pete Rose lo sacan de la lista de inelegibles. Quiero saber tu opinión sobre eso porque 10 días antes, y Dios te guarde obviamente con esto que voy a decir, 10 días antes de él fallecer,
dijo, estoy convencido que cuando ya no esté en este plano, voy a ser electo al Salón de la Fama. Sí, me parece una ridiculez de MLB que estén ahora tratando de poner el nombre de Pete Rose en alto, después de que tuvieron la oportunidad de hacerlo, de por lo menos brindarle una oportunidad al hombre a que estuviera expuesto en los estadios, que claro, inclusive muchos de ellos le era prohibido entrar y todo eso. Que ahora vengan con un gesto así, si yo fuera la familia del Pete Rose, estuviera también un poco molesto. Ahora, ¿qué cambiarías, ya adentrándonos a tu carrera de Grandes Ligas, Omar, qué cambiarías en tu carrera después de 24 temporadas? Oye, ¿qué hubieses cambiado? Por lo menos la forma de batear. A mí siempre la instrucción que yo tenía como pelotero era que bateara la bola hacia el otro lado, porque yo era un bateador que no tenía fuerza, a lo mejor no iba a conectar jonrones. Y que peleara un poquitico más la bola hacia el lado contrario, claro, algo que se me hacía a mí dificultoso. Yo no era un bateador que bateaba la bola hacia el otro lado, sino que era del medio, me gustaba jalar la pelota. Y eso a lo mejor me contuvo a yo batear más hits. Después que yo veo hacia atrás mi carrera ofensiva, me doy cuenta de que sacrifiqué muchos turnos, por lo menos 10 años de mi carrera en tratar de batear la pelota hacia el otro lado, claro, y en la cual ese picheo en el medio, en la cual yo podía darle duro hacia el medio o pulear la pelota, le trataba de dar hacia el otro lado y fallaba con un fly al left field, el swing venía hacia abajo, y verdaderamente no aproveché esas oportunidades. Yo creo que si hubiese cambiado mi forma del swing, a lo mejor hubiese estado bateando los 3,000 hits. Estuviera cerca porque tuve... 2,877. Sí, me faltaron nada más poquito, menos de 150 hits para llegar a los 3,000. Sin embargo, bueno, me mantuve en Grandes Ligas. Eso era lo que querían los coaches, eso era lo que quería el equipo. Además que también tocaba mucho la pelota por el hecho de tener a Kenny Lofton y a corredores rápidos por delante de mí. Cuando tú bateas segundo, la mentalidad era otra totalmente. Okay. Era más de avanzar el bateador, de proteger al que corría. Hoy en día el segundo bate yo creo que es el bateador más importante de tu equipo. Sí. Entonces yo no hubiese nunca tenido la oportunidad de batear segundo en un line-up hoy en día. Hoy estuviera bateando, no sé, séptimo, octavo, inclusive noveno. Pero bueno, es la forma en que cambia el béisbol. Es la manera en la cual se está jugando hoy en día, y los porcentajes y los numeritos, eso es lo que indican. Y otra de las cosas que me hubiese gustado borrar un poco de mi carrera es el problema que tuve con mi gran amigo José Mesa. Okay. Eso sí me dolió bastante. José era un gran amigo mío y verdaderamente no salió bien lo que yo dije públicamente en el libro que publiqué. Y eso, por supuestamente, le dolió bastante. Nos afectó mucho nuestra relación amistosa, al punto tal que hoy en día él hasta me odia. Y bueno, no he tenido esa oportunidad de hablar con José y disculparme públicamente por eso. Pero ya lo has hecho en otros espacios. Sí, lo he hecho, pero ya José como que él cerró ese capítulo y no quiere saber más nada de eso. Entonces, bueno, eso quedó ahí en el ambiente. Me hubiese gustado borrar eso de mi carrera. Rescatando un poco lo del ofensivo, Omar. Tú eres derecho de nacimiento, pero aprendiste en el camino batear a la zurda. ¿Dónde se sentía más cómodo, Omar? Bueno, yo me sentía más cómodo a la derecha hasta que me dijeron, chamo, ¿sabes qué? Tú eres un tipo rápido, creo que deberías aprovechar tu velocidad, cámbiate de mano. Pero ya yo tenía, imagínate, 19 años, ya tenía 4 años. ¿Quién fue esa persona que...? Ese señor se llamaba Bobby Tolan. Bobby Tolan tuvo una carrera exitosa en bateador zurdo, jugó con los Rojos de Cincinnati. Y bueno, él fue mi instructor principal en tratar de hacer este cambio. Me llevó a Liga Instruccional, después de la Liga AA, para yo empezar a batear a la zurda. Y bueno, imagínate, después surgió el problema de los campos cortos en el equipo Marineros de Seattle, donde no tenían campo corto. El regular, que era Rey Quiñones, tuve un problema contractual en la cual no quería llegar al sprint training. Mario Díaz, que era su suplente, que venía de AAA, se lesionó en sprint training, no había más peloteros, y bueno, había un chiquitico ahí llamado Marvis Kelly y recibió el chance de lo ponían a jugar todos los días, y el manager se enamoró de él. Al punto tal que cuando vino Rey Quiñones lo cambiaron y Mario Díaz también lo pusieron de utility. Entonces, bueno, esa fue la oportunidad y el hueco que se me abrió a mí para jugar todos los días. Y tenía 8 meses bateando a la zurda. O sea, yo prácticamente aprendí a batear a la zurda en las Grandes Ligas. ¿Cómo fue vivir esos primeros días
con figuras como Ken Griffey Jr. y más adelante, por supuesto, Jay Buhner, ese equipo de los Marineros de Seattle, early 90s, que bueno, conformaron esa dinastía dentro de la organización. No, ese equipo del 89 yo creo que habían dos peloteros que me llamaban la atención, que eran Alvin Davis, que era el primera base, y Por supuesto, campeón bate aquí en Venezuela. Ajá, y Harold Reynolds, que fue la segunda base y mi compañero de equipo por 4 años aquí con los Marineros. Los demás los veía normal. Ken Griffey vino jugando conmigo desde AA, ya nos conocíamos previamente, yo sabía que el tipo iba a ser un caballo donde lo pararan. Ken con 20 años parado en un home en las Grandes Ligas, parecía que ya era un veterano de 10 años. Era un pelotero sumamente versátil, es uno de mis peloteros favoritos en la cual jugué, y siempre lo vi en ese pedestal, al igual que Ricky Henderson. Y bueno, qué chévere que tuve la oportunidad de jugar con el padre también en ese mismo line-up. Me trajo mucho recuerdo de cuando mi papá me daba rolling, me daba batazo, me pichaba práctica. El hecho de estar con esa combinación ahí fue bellísimo. ¿Cómo fue ese juego, el back-to-back Ken Griffey, señor Ken Griffey Jr.? Bueno, todos los ojos estaban puestos en esos juegos, porque todo el mundo quería ver la combinación de un padre jugando con su hijo en las Grandes Ligas. Fue algo súper divertido. Ken siempre bromeando con su papá, porque Ken tiene una personalidad mucho más abierta que el papá, que es más retraído, más tímido. Claro. Y bueno, lo demostró en unos juegos cuando daban fly al left field y el papá decía, yo la tengo, y venía Ken volando del centro field y le quitaba la pelota de las manos. Cuando estaban en la práctica decía, vamos, envásate, que ya estás viejito, envásate para yo tráete con un jonrón. Esas son momentos que uno no lo puede olvidar y bueno, lógicamente te regresan a cuando tú estabas trabajando con tu padre. Claro. Recordando, ¿no?, un poco de esa época en los campos. Omar, hablabas de Ken Griffey Jr., pero tú en tu carrera estuviste nada más y nada menos que conformando equipo con 6 bateadores que forman parte del club de los 500 honrones y hasta más. Barry Bonds, Ken Griffey Jr., Jim Thome, Eddie Murray. Con Cabrera jugaste en el primer clásico de Venezuela en el 2006 y el señor Manny Ramírez. ¿Quién de estos 6, para ti, para Omar Vizquel, es el mejor de este grupo por su preparación? Obviando los números, por supuesto. Pero la preparación, lo que tú veías en el día a día de ese... Bueno, tú no llegas a 500 honrones si tú no te preparas, si Claro. tú no te analizas, si tú no estudias tu swing. Cada uno de ellos tiene una forma de trabajar exclusiva, y también tienen un talento natural. Cuando tú combinas esas dos cosas, formas un monstruo. Y esos monstruos son esa clase de nombre que tú estás nombrando. Para mí, Barry Bonds ha sido el pelotero más completo en las Grandes Ligas, porque lo podía hacer de todo. Y es el que tuvo su mayor cantidad de años de juegos en las Grandes Ligas. Jugar con Barry fue diferente. Barry era aparte del equipo en la cual nosotros estábamos. Eran los Gigantes de San Francisco y Barry Bonds. Okay. O sea, era todo un espectáculo. Era cuando Barry venía a tomar BP, habían 4,000, 5,000 personas en el estadio. Nosotros cogíamos BP ya con el estadio por la mitad, porque la gente venía a ver a Barry Bonds dar jonrones, venía a ver cómo se movía, a ver las prácticas. Era un pelotero que cambió el juego de una manera increíble y bueno, con la búsqueda del jonrón, de ser el campeón del jonrón, eso dictó una pauta en las Grandes Ligas, inclusive las pelotas que le pichaban a Barry Bonds eran diferentes a todas las otras pelotas. Esas pelotas tenían un sello fosforescente. Cuando tú le pegabas la luz ultravioleta, tenían números. Cada una eran enumeradas y cada vez que venía Barry Bonds a batear, los foul que daban, inclusive las pelotas que cambiaba el pitcher entre lanzamientos eran tomadas por gente, okay, apuntada a cada uno de ellos. Y increíble, o sea, cómo tú cada vez que tú vienes a batear te cambias las pelotas para tener unas pelotas especiales. Eso es algo inaudito. Yo nunca había visto algo así. Muchos han hablado de la inteligencia de Manny Ramírez y tú lo viviste
de cerca en esa Serie Mundial del 97, en la Serie Mundial del 95. ¿Qué tan inteligente era realmente Manny Ramírez? Bueno, yo no sé si Manny era inteligente o era un tipo que no le importaba mucho lo que decían de los pitchers. Okay. Él llegaba ahí al home a batear un solo picheo y si no te lo lanzaban, él se ponchaba parado. Y lo dijo en muchas oportunidades. Manny iba ya a buscar una curva y si le tiras 3 rectas por el medio, se poncha parado y luce feísimo. Él llegaba al dogado, ponía su casco y decía, chiquito, no me tiraron el picheo que yo estaba buscando, pero deja que me lo tire. Y así era, le tiraban una curva, te la metía a 360 pies. O sea, sí, era inteligentísimo. De la misma forma, son estos peloteros que batean 500 honrones. Yo creo que Jim Thome era más la fuerza bruta que tenía cuando le dejaban un picheo alrededor del home, que él podía darle mal a la pelota, partir el bate y dar ese cuadrangular. Claro. Por la fuerza que tenía. O sea, un tipo sumamente, le decían el leñador, imagínate, con esos antebrazos que tenía. Y bueno, Eddie Murray sí era muy habilidoso, un tipo de la vieja escuela. Siempre era como el capitán del equipo, la persona que siempre le pedíamos consejos. Por ahí Albert Bell, inclusive Jim Thome y Manny se beneficiaron mucho de estar alrededor con Eddie Murray, porque era un tipo que pensaba mucho en el home plate también. Y como lo hacía a los dos lados del plato, entonces eso infundía mucho más respeto a la hora de tomar ese turno al bate. Y bueno, no sé, Ken Griffey con ese swing que parecía que... Swing natural. Que ni siquiera el tipo tenía ganas de jugar pelota. O sea, era un swing completamente fluido, suavecito. Se veía que el tipo... ni siquiera había practicado, pero esa fluidez de ese swing y ese ángulo que él tenía así como de golf, inclusive él tiene un logo que sale el bate así como hacia arriba. Exactamente. Bellísimo, ese es uno de los swings más bellos en el béisbol. Ahora, Omar, Serie Mundial del 97, casi 3 décadas de aquel momento. ¿Qué crees tú que le faltó a ese equipo de Indios de Cleveland? Porque lo estoy viendo. Sandy Alomar, Jim Thome, Tony Fernández, Omar Vizquel, Matt Williams, Brian Giles. Nada, simplemente no fuimos capaces de jugar el béisbol que nos caracterizaba y nos faltó un poquitico de suerte. Ya cuando tú llegas a la Serie Mundial, ya tu equipo es el más fuerte de toda la liga, de toda tu división, de todo el béisbol y te vas a enfrentar con un equipo que es tan bueno como el tuyo. Entonces tiene que existir ese factor suerte y tratar de que tu estrategia funcione ante el otro equipo. No funcionó. Nosotros prevalecíamos más que todo con el home run y el home run no vino en esos partidos. Además de que anotábamos muchas carreras. Claro. Pero no existió pues ese factor que necesitamos. ¿Qué pasa por la mente de un pelotero después de caer en una Serie Mundial y de la manera en cómo fue? En ese 97 extra inning y ese flycito que cayó de Edgar Rentería. Sí, es como una puñalada que recibes en el corazón porque te preparas todo el año para estar en esos momentos. Ya no hay más allá, ya no hay... O sea, tienes que estar, tu preparación mental tiene que estar al 100%, tienes que tratar de que ese turno que tú pensaste que va a batear la bola hacia el otro lado, que te hagan ese picheo. O sea, ya no existen más errores mentales en esos momentos y si eso llega a suceder, pudiera ser la diferencia del partido. Pero eso es que los 25 peloteros tienen que tener ese plan. Si los 25 peloteros no tienen ese plan, si solo hay 8 o 9 que tienen el plan y existe tu posibilidad de llegar ahí y no cumples con eso, es allí donde se rompe la diferencia del partido. Fíjate que en el año 98, año siguiente de esa Serie Mundial, podemos decir que tú tuviste la mejor temporada defensiva dentro de esa seguidilla de guantes de oro. Te recuerdo los números. En 1,316 innings, solamente cometiste 5 errores. 273 outs, líder en las grandes ligas, y 442 asistencias. ¿Cómo hacía Omar Vizquel? ¿Cómo se preparaba Omar Vizquel para este tipo de situaciones? Que bueno, a decir verdad, eres el líder histórico, no solamente en juegos jugados en la posición, sino en doble plays, que ya vamos a hablar quién fue tu mejor pareja de doble plays. Ok, bueno, yo creo que después de que tú formas parte de un equipo de Serie Mundial y juegas playoff consecutivamente, logras entender la importancia que es un out de rutina, de hacer esa jugada de 10-10
O sea, no pelar esa jugada de rutina. Y la concentración tuya en un juego como que sube un poco. Ok. Yo, a lo mejor, cuando juegas juegos de temporada regular, no es tan gratificante hacer un AO, hacer un doble play, que cuando tú lo haces en un playoff o en una serie mundial. Por porque supuesto. cada AO es importantísimo. Entonces, cuando tú formas parte de eso, cuando tú entiendes eso, el nivel tuyo de juego se va a otro nivel. Y entonces, me imagino que así piensan también los bateadores cuando toman esos turnos importantísimos. Y todo lo que representa, yo veo a Jeter, cuando yo veía a Jeter batear, yo decía, wow, este tipo, cada vez que se para en ese home, tiene la oportunidad de echar a perder el juego, de darle un doble, un jonrón o algo, porque el enfoque de él era tan alto y el picheo que él le hacía swing siempre era consistente, siempre hacía swing al mismo picheo, siempre bateaba la bola en el mismo lugar, siempre tendía a dar ese batazo. Y es allí donde uno dice que tu nivel de juego siempre sube. Claro. Entonces, la preparación es la misma en sprint training, es la misma en todos lados, pero a la hora de jugar, yo creo que es allí donde mi número de errores bajó y le tomé mucho más importancia a esos pequeños detalles. De 1734 doble play que hiciste en tu carrera, yo te quiero mostrar este. Bueno, este es el famoso doble play por tercera base, una jugada que fue montada con anterioridad. Fíjense ahí la pizarra. Estábamos ganando por 2 carreras y había una situación de apremio con hombre en primera y tercera, hombre en primera y segunda, y venía Kenny Lofton a batear. El pitching coach pide tiempo, va a hablar a la lomita, pero mientras él estaba dando las indicaciones al pitcher, yo me hablo con mi tercera base y le digo, oye Pedro, quédate cerca de la base porque está bateando Kenny Lofton, un tipo que es sumamente rápido, y para hacer un doble play por primera, se me va a hacer más difícil que hacerlo por tercera. Entonces, quédate cercado. Mira, y Kenny Lofton ya estaba a mitad de camino. Sí, ya estaba a mitad de camino. Iba a ser difícil hacer el doble play. Entonces, como Pedro estaba cerca de la base, me permitió hacer el tiro directo hacia él y agarrar movido al corredor de tercera. Esto fue montado con anticipación, gracias al pitching coach por salir a hablar con él. Y bueno, y pudimos hacer ese doble play. Bueno, impresionante el IQ mental que debe tener un pelotero en esas fracciones de segundos. Y tú fuiste ejemplar en eso, también porque tuviste buenas parejas de doble play. Roberto Alomar, Carlos Baerga, Ray Durham, Tony Fernández. ¿Con cuál segunda base Omar Vizquel se sintió cómodo? Bueno, déjame empezar por los que no me sentí cómodo. Yo creo que Sean Dustin fue uno de los más complicados porque él estaba haciendo el cambio del shortstop a segunda en esa oportunidad que vino a jugar a Cleveland y se me hizo bastante complicado hacer doble play con él. Jeff Kent también estuvo en segunda base con los Gigantes de San Francisco un año y también con los Indios de Cleveland. También se me fue un poquito difícil. Pero eso que tú nombraste fueron placenteros. Yo, en verdad, yo no le decía mucho a mi segunda base, sino que dame un tiro que yo pueda manejar en el pecho y olvídate que si es el lado derecho o el lado izquierdo. Okay. Simplemente dame un tiro que yo pueda manejar. Y le quitas mucha presión, porque cuando tú le dices a un segunda base, dame la bola aquí, dame la bola allá, ya ahí le pones mucha presión de ellos tratar de ser perfectos a la hora de darte el tiro. Y ahí es donde se complica la jugada. Pero el más versátil de todos era Roberto. Por Roberto supuesto. Alomar era un tipo que no tenías que decirle mucho. Ya en la segunda semana del sprint training ya teníamos dominado todo lo que requiere doble play y los tiros alrededor de la segunda base. Y también de la misma forma él me decía lo mismo, ya dame un tiro en la cual yo pueda dominar. A mí me gusta más el tiro del lado derecho de la base y yo trataba de buscar esa zona cada vez que yo hacía mi jugada. Y por supuesto los doble play fluían muy bien. ¿Recuerdas si la gerencia se sentó contigo a darte la noticia que iban a traer a Roberto Alomar? No, lo que sí supe es que en mi carrera, en los 11 años que yo tuve con los Indios de Cleveland, pasaron alrededor de 40 segunda base. Ok. Y nada más pasaron 12 shortstop, que éramos yo. Y al final, cuando me daban día libre, que jugó Espinosa un poquito, claro. Jugaba Johnny Peralta ya cuando salía del equipo. Y bueno, pero no pasaron muchos campo corto, pero sí segunda base pasaron muchos. Ok. Ahora, Omar, ya para ir finalizando, hablabas de tu bateo. Tengo que mencionar a Pedro Martínez. En una oportunidad, Pedro Martínez me dijo: qué ladilla, Vizquel. Que fuiste para él uno de los bateadores derechos, bueno, sí, derecho o zurdo, No, zurdo. más difíciles Sí. de dominar.
45 apariciones, 44 turnos, 13 hits, 295 de averaje. Sí, yo no sé, yo a Pedro le bateaba bien. Por alguna razón yo veía la bola salir de la mano de Pedro Martínez con facilidad. Okay. Le pude conectar con solidez algunos batazos y bueno, no sabía que le había bateado cerca de 300, pero sí sabía que yo era uno de los peloteros fundamentales para crear rally cuando jugábamos con Boston. Y con ellos jugábamos muchos playoffs, muchos juegos de campeonato y bueno, se me hizo fácil conectarle. Entre Kenny Lofton y yo, creo que éramos los que teníamos que hacer ese trabajito, ¿no? Para que los de atrás pudieran traernos. Pero sí, y Pedro era fastidioso también. Pedro era un tipo demasiado inteligente en la lomita. Yo recuerdo que una de las particularidades de Pedro era que él no te trabajaba los turnos de la misma forma en los 4 turnos. Todos eran diferentes. Te habría uno con curva, uno con slider, uno con curva, uno con cambio. Pero todos eran en strike. Eran todos mordiendo la zona. Era un tipo sumamente complicado. Inclusive yo creo que Pedro fue el tipo más difícil de batearle en las grandes ligas. Ya para ir terminando, Omar, fuiste técnico de Venezuela, fuiste técnico en varias ligas. Incluso tuve la oportunidad de cubrir tu primer entrenamiento como manager allá con Winston-Salem, en Chicago, ¿no? En este caso era en las ligas menores. Un equipo ideal que tú hagas como manager. Histórico. No importa si es de Venezuela, si quieres mezclar latinos. Tu equipo histórico ideal. Wow, equipo histórico. Eso está difícil, hermano. Vamos a empezar por primera base. Me gustaría atender a Andrés Galarraga. Uh-huh. El shortstop de los primeras bases, como lo dijiste una vez. Sí, verdad que sí, el gato, por eso tiene ese sobrenombre, el gato. En el shortstop me gustaría tener a David Concepción. Ok. En segunda base me encantaba en la forma en que Marcano Trillo jugaba la posición. En tercera base, mira, hay un peloterito por ahí que se llamaba Dimas Gutiérrez, que jugaba con el Magallanes. Ok. Ese tipo yo lo había haciendo unas jugadas increíbles. Me gustaba mucho la forma de jugar. Imagínate, Dimas Gutiérrez, era en la época cuando yo era novatito. Pero, wow, era un guante espectacular, de la misma forma que lo fue Gustavo Polidor. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, Gustavito, con todo el perdón, él no bateaba mucho, pero era un guante de postín ahí en tercera base. Receptor, me encantaba Carlos Hernández, con todo el respeto de Salvador Pérez, que wow, se ha convertido en uno de mis ídolos en las grandes ligas, un tipo muy agradable de conversar. Los tuviera ahí a ellos dos en la receptoría. En los outfields, yo creo que el Bobby Abreu no podemos sacarlo de ese roster. Me encantaba cómo jugaba Raúl Pérez Tobar en el centro field. Ok. Wow, increíble lo que hacía Raúl allá atrás. Acuña no podemos dejarlo afuera de ese line-up. Tiene que jugar el left field o a lo mejor turnándose ahí con otro como Mario Ordóñez, algo así. Ok. ¿Quién sería tu pitcher? Serían, bueno, hay dos pitchers que serían el 1-2 de mi equipo, que serían Johan Santana y Félix Hernández. Ok. Son los dos pitchers que han dictado pues lo que refiere a nuestro picheo aquí en Venezuela. Y mi rotación, Freddy García estuviera ahí metido en ese grupito. ¿Quién sería otro lanzador? Bueno, el Kid Rodríguez sería uno de mis El cerrador. El cerrador. O en el bullpen. Yo creo que con eso podemos construir alrededor de ellos un equipazo. Bueno, para y Miggy lo deja en el DH. Oye, Miguel, perdóname, hermano. Estaba esperando para decir bateador designado, ¿no? ¿Será que Miguel? No, el mismo Víctor Martínez, imagínate, Víctor, como ya, Víctor también afuera. Esos son... Puros grandes. Sí. Lo que ha construido Venezuela, hermano, en estos últimos años de peloteros ha sido maravilloso. Inclusive tremendas personas. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos directamente y qué honor trabajar con ellos. Bueno, Omar, de verdad que para nosotros ha sido un placer y sobre todo tener esta conversa desde la cocina, como dijimos al inicio de este episodio especial. Omar, de verdad yo quiero decirte y desearte todo lo mejor y que vuelvas a los terrenos. Ojalá. De verdad que el béisbol necesita más gente como tú en ese sentido y sobre todo que te den esa segunda oportunidad. Esperemos que en algún día
la gente en el Salón de la Fama puedan hacerme mea culpa, que ya todo errar es de humano y que se te dé ese lugar que tú mereces. Ojalá, hermano, gracias. Y bueno, a la fanaticada del béisbol, muy contento que todavía estoy trabajando con la Liga Mayor, una liga que viene en crecimiento, y si podemos formar parte de ese fomentar de nuestro béisbol venezolano, para mí es un orgullo. Todavía quiero trabajar aquí en la Liga Venezolana Invernal, pero yo sé que ese tiempo va a venir por ahí. Claro que sí. Estamos haciendo haciendo lo tuyo, como dice. He vacacionado alrededor de Venezuela, he tenido ese tiempo ahora de loquear por allí, por hacer deportes extremos, y eso es emocionantísimo. Puedes hacer un blog de visitas por toda Venezuela, ahora youtuber. Estamos planeando eso. Estamos haciendo algo así. Bueno, Omar Vizquel desde el Clubhouse. Nos vemos en un próximo episodio.